Como bien sabemos, el domingo celebramos la entrada triunfal en la ciudad. Y desde ese momento, pues Jesús andaba entonces en esta gran ciudad de Jerusalén, y es ahí donde suceden los grandes hechos de la historia, hechos realizados por Dios para la salvación del mundo. Y entonces hagamos de caso de que ahora Jesús está en Jerusalén, y es ahí donde pues se dan lo que la palabra pues en la pasión se había escuchado, que la preparación de la cena, la reunión con Jesús, la oración de Jesús. Pero todos estos hechos empiezan a suceder en las vísperas de la muerte de Jesús. Y así la palabra de Dios que hemos escuchado es como un eco de lo que sucedió en ese momento. Los profetas del pasado, los profetas del Antiguo Testamento, van a señalar, van a apuntar así bastante lejano la vida de Jesús. Por ejemplo, el profeta Isaías, la primera lectura que hemos escuchado, nos refiere una parte del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Testimonio de su vocación, llamado por Dios. Y el profeta va a decir, desde el seno materno te conocía. Y finalmente Dios va a decir al profeta, te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Si nos damos cuenta, es el testimonio de la vocación del profeta Isaías. Pero esto es, imaginémonos, más de 500 años antes de Jesús. Pero esto es como una pequeña luz, como un pequeño reflejo, una pequeña sombra de la vida de Jesús. Porque te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue a todos, hasta los últimos rincones de la tierra. Se encarna, se hace realidad perfectamente en la vida de Jesús. Entonces, si nos damos cuenta, como que la vocación de Isaías va apuntando a la vida de Jesucristo. Son como resonancias del Antiguo Testamento, resonancias lo que sucederá en el Nuevo Testamento. Por eso Juan va a dejar claro el inicio de la pasión del Señor. Y sucede a través de una traición. ¿La traición de quién? De Judas Iscariote. Jesús va a decir, alguno de ustedes me va a entregar. Dice que todos se quedaron perplejos, extrañados. ¿Quién sería? ¿Quién puede ser? ¿Por qué? Y entonces Pedro le hace señas a aquel discípulo a quien Jesús amaba tanto. Dice el Evangelio que el discípulo que era Juan, recostado en el pecho de Jesús. Y entonces le dijo, Señor, ¿quién es? Jesús dice, aquel a quien yo le dé este trozo de pan mojado, ese es. Y se lo dio pues a Judas Iscariote. En ese momento dice que entró el maligno en él. Y Jesús le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero los apóstoles no entendían de qué se trataba, ¿verdad? Los apóstoles no entendían de qué se trataba. Jesús tenía muy claros el camino, tenía muy claro su destino. Pero los apóstoles realmente sí no comprendían, no sabían lo que estaba pasando. Y Pedro le dice, yo doy mi vida por ti, Señor. ¿Sí? Daría mi vida por ti. Y Jesús dice, ¿con qué vas a dar tu vida por mí? Pues ya todos sabemos lo que sucedió con Pedro. Y cuando llegó la hora, pues todos se hicieron para atrás. Todos los apóstoles huyeron,
tuvieron miedo, ¿verdad? Y entonces ellos no entendían lo que estaba pasando. Y eso que el Señor de distintas maneras, de muchas formas, los fue preparando para este momento. De distintas maneras el Señor fue preparándolos para el acontecimiento más grande, que es la Pascua del Señor, que es la muerte del Señor, que es su resurrección. Solo después de la resurrección, la Sagrada Escritura va a testimoniar eso, va a decir la Sagrada Escritura, los evangelios, solo después de la resurrección comprendieron los apóstoles que debía suceder esto, lo de la pasión, esto, lo de la muerte. Pero en el momento preciso, en ese momento preciso, los apóstoles no comprendían. Y Pedro, llevándose por la emoción, dice, voy a dar mi vida por ti, Señor. ¿Sí? Voy a dar mi vida por ti. Pero como dice el dicho, del dicho al trecho hay mucho, ¿verdad? Y eso pasó con Pedro. Finalmente, pues no solo era de emoción. Pedro emocionado y dice, voy a dar mi vida por ti, Señor, emocionado. No, pero en la realidad fue otra cosa, ¿sí? A veces nos dejamos llevar por las emociones nada más, pero al vivir la realidad es otra cosa, ¿verdad? No hay tiempo para hablar también sobre la vida de Judas. ¿Qué pasó con él? ¿Sí? ¿Qué pasó con él? ¿Será que realmente se condenó? ¿Qué pasó con él? Pues Jesús en la cruz perdona al ladrón arrepentido, ¿verdad? Pero si Judas también se arrepintió, ¿por qué se ahorcó? ¿Verdad? Y entonces, todos estos elementos vamos a encontrar en la palabra de Dios que merece un poco más de atención para meditarla. Pero en esta semana que estamos, hermanos, en el centro del año, pidámosle al Señor para que nosotros acompañemos a Jesús en este camino de pasión, en este camino de cruz. Recordemos que estamos comenzando en los hechos más importantes en la vida de Jesús, que es su Pascua. Y entonces apenas estamos comenzando, pero se acercan los días sagrados, que son los días del trigo pascual, jueves, viernes y sábado. Y ojalá que juntos como iglesia acompañemos en este camino de cruz, en este camino de pasión de nuestro Señor Jesucristo.